¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria son aquellas que surgen como consecuencia de la necesidad de pagar los tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor, que es el Estado, y un deudor, que es el contribuyente, la cual puede ser exigida de la manera coactiva y finalizada la misma con su cumplimiento, es decir, pagando el tributo. Los elementos de la obligación tributaria son ley, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador y cuantía. La ley. La ley es el principal elemento de la obligación tributaria. Es en base al principio de la legalidad, la cual indica que no hay tributo sin ley. La ley permite establecer, modificar o extinguir tributos. El sujeto activo es el acreedor, es quien reclama el pago de los tributos, es decir, el Estado nacional, Estado provincial, municipal. Sujeto pasivo es deudor tributario. Son aquellos que están obligados al pago del tributo por realizar un hecho imponible. Contribuyente, todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria. Generador, se extiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Base imponible, cuantía sobre la cual se calcula el impuesto. Hecho imponible, circunstancias que generan la obligación del pago tributo. Tipo de gravamen, porcentaje que se aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. Cuota tributaria, cantidad que se debe abonar al sujeto pasivo para el pago del tributo. Nacimiento de la obligación tributaria. Nace cuando se produce el hecho generador. Aquí podemos ver una persona trabajando. Cuando esta persona produce ingresos y ésta supera la base imponible, se genera un impuesto. Es de esta manera que se produce el hecho generador. La obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. El sujeto activo se le reconoce como el Estado y el sujeto pasivo el contribuyente. Es decir, de esta manera que el sujeto pasivo paga al sujeto activo en dinero, servicios o especies apreciables en dinero cuando se produce el hecho generador estipulado por la ley. De esta manera nace la exigibilidad. ¿Cuándo nace esta? Cuando la ley lo determina, cuando la liquidación deba efectuarse por el sujeto pasivo y cuando la liquidación deba hacerla el sujeto activo. Cuando la ley lo determina es a partir de la fecha que la señale la ley para el efecto. Cuando la liquidación debe efectuarse el sujeto pasivo desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Y cuando la liquidación deba hacerla el sujeto activo desde el día siguiente a la notificación. En este tenemos varios domicilios tributarios de las personas naturales, en donde puede estar residencia habitual, donde se realizan las actividades económicas, donde se produce el hecho generador. De la misma manera tenemos el domicilio tributario de las personas jurídicas, el que consta en el contrato social o estatuto, donde ejerza cualquiera de sus actividades económicas y donde se produce el hecho generador. Es así también como las personas extranjeras tienen un lugar en el que ejerce funciones o recibe remuneraciones en su defecto. Las personas domiciliadas en el exterior deben de señalar domicilio y nombrar un representante. Si no lo hacen, se tomará el domicilio de la persona que ejecutare los actos o tuviere las cosas generadoras de los tributos. Y existe por último un domicilio especial, que se puede señalar el domicilio especial cuando así lo solicite el sujeto pasivo y el sujeto activo esté de acuerdo.
Bueno, para dar continuidad con la explicación, yo les voy a hablar acerca de los tributos. Tenemos los seccionales, que son conocidos como impuestos municipales del Ecuador, y los externos, que son los impuestos que se gravan a las importaciones. Hablando un poco acerca de los impuestos municipales, como su nombre lo indica, son aquellos que se recaudan a nivel municipal, es decir, bajo la administración de las alcaldías. Estos impuestos igualmente están regidos por dos normas, tenemos el Código Tributario y el COTAD. Y de igual manera, estos gobiernos municipales pueden crear ordenanzas y resoluciones siempre y cuando expliquen la manera de cómo van a aplicar los tributos según las características y necesidades de su localidad. Es decir, que todos los impuestos que se van a recaudar son propios de la ciudad. Ahora, siempre se debe basar estos principios. Tenemos el principio de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y transparencia. ¿Qué tipo de impuestos se recaudan en el Ecuador? Vamos a decir algunos ejemplos. Tenemos el impuesto predial, que es el más conocido, que se grava a los terrenos. Tenemos el impuesto a las alcabalas, que se grava al traspaso de los derechos de propiedad. El impuesto a los espectáculos públicos, que se aplica a los eventos. Impuesto a la patente, que se grava a las personas que ejercen una actividad económica de manera permanente dentro del territorio. De igual manera, el impuesto a la plusvalía. Yo voy a hablar acerca de los regímenes impositivos simplificados. Los regímenes impositivos simplificados son un medio alternativo cuya finalidad es dotar al régimen fiscal de agilidad y eficiencia para evitar o disminuir la evasión fiscal. El Estado ecuatoriano ha instaurado mecanismos ágiles y prácticos para la liquidación de impuestos, sin dejar de lado los principios de generalidad, legalidad, progresividad, equidad y eficiencia, siendo el tributo una herramienta en la política económica y fiscal que alcanza recursos económicos, sociedades más equitativas y culturización ciudadana. Dentro de estos regímenes se encuentran el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, conocidos como el RIMPE. La Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal establece el régimen RIMPE para el pago de impuestos a la renta de emprendedores y para negocios populares. Estos pueden ser personas naturales o jurídicas con ingresos superiores a cero y hasta $300,000. Este régimen se aplicará por el plazo de 3 años contados desde la primera declaración. Se consideran negocios populares aquellos negocios de personas naturales con ingresos brutos existentes de hasta $20,000 en el ejercicio económico del año inmediatamente anterior. Se incluye en este régimen a los artesanos y emprendedores. Es importante considerar que para que una persona sea considerado como artesano, deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Ley de Fomento Artesanal y en el Registro Nacional de Emprendimiento. ¿Quiénes se excluyen de este régimen? Las personas que hayan percibido ingresos brutos superiores a $300,000 en el ejercicio inmediatamente anterior, las empresas de construcción, urbanización, lotización y otros similares, los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, mandatos y representaciones, actividades de transporte y agropecuarias, comercializadora de combustibles. ¿Quiénes se excluyen de este régimen? Las personas en relación de dependencia, las personas que perciban exclusivamente rentas de capital como arrendamientos, intereses y rendimientos financieros, los que desarrollen su actividad económica en el sector de hidrocarburos, minero petroquímica, actividades de laboratorios médicos y farmacéuticas, actividades financieras de la economía popular y solidaria y seguros. Deberes formales para el régimen RIMPE. Deben cumplir con lo siguiente: llevar un registro de ingresos y gastos, emitir comprobantes de venta conforme al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Los negocios populares emitirán notas de venta según la normativa vigente.
Los pagos que efectúan los contribuyentes sujetos a este régimen por más de $5,000 deberán utilizar cualquier institución del sistema financiero, es decir, deben bancarizar los pagos mediante cheque, transferencias u otros. Las personas naturales o jurídicas bajo el RIMPE no están obligados a actuar como agentes de retención del impuesto a la renta ni del impuesto al valor agregado. ¿Cuándo se debe declarar y pagar el impuesto al régimen RIMPE? El impuesto a la renta. El presente impuesto será liquidado anualmente y deberá pagar hasta el 31 de marzo de cada año, conforme las resoluciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas para el efecto. El retraso en la declaración estará sujeto a las sanciones e intereses previstos en el Código Tributario. El impuesto al valor agregado deberá ser liquidado y pagado de manera semestral de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias complementarias. Agradecemos su atención. Muchas gracias.